Hola, bienvenidos a una cápsula de economía. En nuestra cápsula anterior hablamos de las actividades económicas y de la importancia que éstas revisten para la sociedad y el desarrollo de las naciones. Y bueno, en ella hablábamos de que precisamente los sectores económicos son un proceso que está de manera interconectada. Y precisamente en esta cápsula vamos a abordar las etapas del proceso económico. Entender estas etapas nos va a permitir visualizar a la economía como un sistema dinámico e interdependiente. En esta exposición vamos a estar revisando precisamente el concepto central para comprender cómo funciona este sistema y vamos a describir el recorrido que siguen los bienes y los servicios desde su creación hasta su consumo final. Así que vamos a abordar 5 etapas fundamentales, bueno, 4, porque es la producción, la distribución, el intercambio y la circulación, que podrían considerarse 2 etapas distintas, pero tienen demasiada relación, y la etapa de consumo. Entender estas etapas nos va a permitir analizar cómo se genera la riqueza y cómo se mueve la economía y cómo impacta a nivel social. Entonces, digamos que lo que se produce va a tener cierto valor o cierto costo dependiendo de cuál sea la necesidad social y esta va a impactar en el mercado. Y bueno, para empezar, vamos a primero a establecer qué es el proceso económico. Cuando hablamos del proceso económico nos referimos a ese conjunto de actividades o de acciones a través de las cuales los recursos van a transformarse en bienes y servicios. Y estos bienes y servicios van a estar determinados precisamente por el consumidor. Y cuando hablamos de que están determinados por el consumidor, nos referimos a todas las necesidades que tiene que satisfacer. Digamos que en este proceso continuo, que es desde luego muy dinámico, van a intervenir las empresas del sector privado, el gobierno y desde luego los consumidores. Bueno, vamos a empezar con la primera etapa. Vamos a hablar de la etapa de producción. Cuando revisamos esta etapa, vamos a hablar de ese conjunto precisamente del que hay en la etapa inicial, en donde van a crearse los bienes y los servicios a partir de factores de producción. Estos factores de producción van a ser los recursos, las materias primas, el trabajo humano, la tecnología, el capital. Y cuando hablamos de estos factores productivos, que son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología, es como cuando hablamos de que en la agricultura se cultiva algún cereal. Este cultivo, pues, va a requerir no solo de la tierra y de la mano de obra del agricultor, sino que también va a requerir de cierta maquinaria, para poder hacer esta parte de la infraestructura que va a tener precisamente todo lo que es la etapa de producción. Aquí va a ser muy diferente de las actividades económicas porque en etapa de producción también incluye pues de alguna manera, la transformación. Entonces, a diferencia de lo que vemos en las actividades económicas y de ese esquema cíclico que sigue, aquí estamos hablando desde que se obtiene el recurso, desde cómo se cosecha, desde cómo se transforma y cómo se organiza precisamente la parte empresarial para pasar a la siguiente etapa del proceso, que es la distribución. Cuando hablamos de la distribución, vamos a hablar de cómo los bienes y los servicios que se están produciendo se van a repartir en las diferentes economías. Vamos a abordar 2 dimensiones, que es la distribución del ingreso y la distribución física. En las formas de distribución, pues vamos a encontrar que hay salarios, rentas, intereses, ganancias, y precisamente se van a separar en estas 2 dimensiones. La distribución va a absorber lo que es los salarios, las rentas y las ganancias, mientras que la distribución física
se va a enfocar en el transporte y la logística para esa distribución en los diferentes participantes de la economía. Por ejemplo, cuando un trabajador recibe un salario, no solo se está beneficiando al trabajador, hablamos de que el dueño de la empresa también va a obtener una utilidad precisamente de esta distribución. Y cuando se da esta distribución, entonces pasamos a la etapa del intercambio. Hablar del intercambio, bueno, hablamos de esa circulación que hay entre los bienes y los servicios. Hablamos de que se compran y se venden en el mercado. Y bueno, el uso del dinero es precisamente como la parte clave del intercambio y la circulación. Aquí se va a determinar también un costo o un precio, porque recuerden que ya avanzó en la etapa de producción, de obtención y de transformación. Ya se obtuvo el cereal, ya se transformó en otra materia y ya se produjo a lo mejor un bien o un servicio, como a lo mejor un pan o las tortillas. Y entonces aquí es en donde el consumidor va a venir, va a pagar precisamente con ese dinero y aquí es en donde empieza precisamente la etapa de la circulación. Va a ser ese movimiento físico y económico de esos bienes o de los servicios dentro del sistema económico. Puede sonar esto muy repetitivo, pero bueno, son como procesos tan interconectados que a veces no podemos diferenciar a una de la otra. Y esta circulación ya va a incluir el transporte, la logística y la comercialización. Entonces, yo produzco en mi empresa tortillas porque es lo que es la necesidad social. Yo veo que se transporte, que se distribuye en diferentes tiendas, eso va a formar parte de mi logística. Y entonces en el inmueble ya del comercio, ya vamos a hablar de la comercialización de ese producto del mercado. Y cuando viene el consumidor y entra a mi negocio y paga ese kilo de tortillas, estamos hablando de que ya está circulando mi dinero por un producto y a un precio determinado, que ya incluye la obtención del recurso, la transformación, el transporte del mismo y la comercialización. Entonces, desde el campo hasta la fábrica y los centros de distribución. Y esto es precisamente lo que llamamos etapa de intercambio y circulación. Por eso les decía que pueden ser dos etapas distintas o bien una misma etapa porque está muy, muy relacionada. Y esto nos da origen a nuestra siguiente etapa, que es el consumo. Esta, esta etapa está considerada como la etapa final de los bienes y de los servicios. Aquí es donde la necesidad ya queda satisfecha. Y es lo que hablaba, la familia compra y consume, por ejemplo, aquí en la diapositiva hablamos del pan, lo compra y lo consume para alimentarse. Y hablamos de que puede ser un consumo individual o un consumo colectivo. Entonces, cuando ya se compra el producto elaborado, a partir del maíz, por ejemplo, que hace rato hablábamos de las tortillas, aquí ya se cumple el objetivo del proceso económico. En esta etapa final de consumo es en donde se cumple precisamente. Y bueno, el esquema general para estas etapas del proceso sería producción, distribución, intercambio, circulación y consumo. En este flujo, vamos a ver cómo los bienes pasan de su creación a su uso final. Y aquí los tenemos: producción, distribución, intercambio y circulación y consumo. Este ciclo va a ser dinámico. Recuerden que precisamente es lo que va a generar una nueva demanda y esto va a alimentar una nueva producción y así va a seguir de manera sucesiva. Por ejemplo, en el último ejercicio que manejaba, que es la producción de pan, cuando hablamos de producción, hablamos del cultivo del trigo, la distribución, pues hablamos del pago a los agricultores, a los trabajadores, a los empresarios. Cuando hablamos del intercambio, viene la venta del trigo a una panificadora ya convertida en harina, perdón,
Y luego viene la circulación, que es el transporte del pan hacia las tiendas, y viene nuestra etapa de consumo. Aquí ya se compra y se consume por parte de manera, ya por los dos tipos de consumidores, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y precisamente esto es lo que nos va a mostrar la importancia del proceso económico. Al analizarlo, vamos a entender cómo se genera y se distribuye la riqueza. Vamos a identificar también cómo funcionan los mercados y precisamente este análisis es el que nos va a permitir tomar decisiones económicas que son claves para diseñar estrategias de marketing, estrategias de producción o bien políticas públicas que nos permitan satisfacer precisamente esas necesidades. Para concluir este tema, podríamos decir que el proceso económico es un sistema integral articulado desde la producción, la distribución, el intercambio, la circulación y el consumo de los bienes y de los servicios. Comprender este proceso nos va a permitir focalizarnos en cómo operan las economías y en cómo se generan también las desigualdades y cómo pueden diseñarse algunas estrategias que nos permitan lograr el desarrollo de manera equitativa y de manera sostenible. Hablamos de que, bueno, en un mundo globalizado, las etapas adquieren mayor complejidad porque, bueno, ahora se nos exige una visión más crítica y analítica del sistema económico para poderlo volver sostenible. Finalmente, podemos decir que este proceso no es estático, va evolucionando conforme evoluciona nuestra sociedad y actualmente también evoluciona con los avances tecnológicos y con ello las políticas económicas y las necesidades sociales también se transforman. Y bueno, como en cada cápsula tenemos nuestra parte de repaso. Nuestro primer planteamiento dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la etapa de producción? Hablamos de que, bueno, la producción es esa transformación de los insumos en bienes y servicios, por lo tanto, la respuesta correcta es B, transformación de recursos en bienes y servicios. Nuestro siguiente planteamiento dice, si una empresa reparte sus ganancias entre trabajadores y propietarios, ¿a qué etapa corresponde? La respuesta correcta es C. Se refiere a la distribución del ingreso generado en el proceso productivo. El siguiente planteamiento dice, el precio de un producto en el mercado es el resultado de... Recuerden que el precio se va a determinar por la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado. La respuesta correcta C va a ser interacción entre oferta y demanda. Cuarto planteamiento. Una familia que compra alimentos en el supermercado participa en la etapa de... Recuerden que cuando ya se habla de un consumidor, la etapa va a ser la etapa final que se refiere a la etapa del consumo. Aquí es donde ya se satisface una necesidad. El siguiente planteamiento dice, ¿cuál es la secuencia correcta del proceso económico? Bueno, la respuesta correcta es B. Recuerden que el orden lógico del ciclo económico desde la creación hasta su consumo final. Entonces sería producción, distribución, intercambio, podríamos quizá agregar circulación y consumo. En este caso, bueno, vamos a dejar intercambio y consumo. Bueno, como siempre, les compartimos la bibliografía que se implementó para el análisis de esta temática. Recuerden que si requieren de mayor apoyo, bueno, pues podemos brindarles bibliografía complementaria para poder realizar esta revisión. Esto sería todo por mi parte y nos vemos en la siguiente cápsula.